Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Como dicen en mi pueblo, me escucho un poco mormado. Creo que estoy constipado. Ellos dirían eso. Vayamos pues al grano de arena, a la arena del desierto, al desierto de Gazel Sayá, el cazador, el Imouchar del Kel Taljimos. Esa introducción a cada capítulo es mía. No está en el libro. Habían bebido la sangre del camello y habían comido su carne. Se sentía fuerte, animoso, lleno de energía y capaz de enfrentarse a la tierra vacía sin sentir miedo, pero le preocupaban los terrores de su acompañante, el mutismo en que se iba sumiendo, la desesperación que leía en sus ojos cada vez que la luz de un nuevo día venía a gritarles que el paisaje continuaba siendo el mismo. No es posible, fue lo último que le escuchó decir, no es posible. Tuvo que ayudarle a descender de la camella y arrastrarlo a la sombra, dándole de beber y recostándole la cabeza como a un niño asustado, preguntándose por dónde se le iban las fuerzas y qué extraño maleficio ejercía sobre él la infinita llanura. Es un anciano, se repetía una y otra vez, un hombre prematuramente envejecido, que ha pasado los últimos años de su vida encerrado entre cuatro paredes, y para él, y para él que todo no sea pensar y para él que todo lo que no sea pensar significa ya un esfuerzo sobrehumano. ¿Cómo confesarle que las auténticas dificultades todavía no habían hecho su aparición? Aún quedaba agua y 3 camellos a los que robarles la sangre. Aún faltaban días para que las extrañas luces brillantes como 1000 soles comenzaran a estallar en el fondo de sus ojos, síntoma inequívoco de que empezaba la auténtica deshidratación. Pero el camino era largo, muy largo, y exigiría una gran fuerza de voluntad y un invencible espíritu de supervivencia, sin ofrecer siquiera a cambio la esperanza de que el éxito coronaría sus esfuerzos. Huye de Tigdabra. No podía recordar cuándo escuchó por primera vez aquella advertencia que probablemente había aprendido ya en el mismísimo vientre de su madre, pero ahora se encontraba allí, en algún punto de Tigdabra, arrastrando consigo a un hombre que comenzaba a convertirse en sombra, y abrigó el convencimiento de que él, Gazel Sayá, el cazador, y Mohaj del Keltaljimus, hubiera podido vencer a Tigdabra con ayuda de 4 camellos. Hubiera sido el primero en conseguirlo, y su fama se habría extendido de punta a punta del desierto, porque su nombre pasaría de boca en boca como una leyenda, pero arrastraba una carga insoportable como una de aquellas cadenas que algunos amos sujetaban a los tobillos de los esclavos rebeldes, y con aquel peso un hombre destruido que en menos de una semana se había dado por vencido, ni él ni ningún otro targuí del desierto llegaría a parte alguna. Le constaba que se presentaría un momento en el que tendría que optar por entre pegarle un tiro para aliviar sus padecimientos y tratar de salvarse a sí mismo, o continuar hasta el fin para sufrir juntos la más espantosa de las muertes. Será él mismo quien me pida que le mate, se dijo. Cuando ya no pueda más, me lo suplicará y tendré que hacerlo. Solo cabía esperar que para entonces no fuera ya demasiado tarde. Si su huésped le pedía voluntariamente la muerte, estaba en su derecho al concedérsela, y desde ese momento quedaba libre de toda responsabilidad y libre igualmente para intentar su propia salvación. 5 días, calculó, dentro de 5 días aún estaré en condiciones de intentarlo por mí mismo. Si resiste más, será demasiado tarde para los dos. Comprendió que se le planteaba un difícil dilema. Por un lado, debía esforzarse por mantener entero a su acompañante, alimentar sus esperanzas e intentar lo inhumanamente viable para salvarlo. Por otra parte, le constaba que cada día o cada hora que le prolongase la vida era un día o una hora menos que tenía para salvar la suya. Abdul el Kebir, por su constitución y su falta de costumbre, consumía 3 veces más agua que la que Gazel necesitaba. Esto significaba que, a la hora de la verdad, el Targuí solo cuadruplicaba sus expectativas de continuar con vida. Lo observó mientras dormía, inquieto, murmurando y a ratos y con la voz muy abierta
Perdón. Le observó mientras dormía, inquieto, murmurando a ratos y con la boca muy abierta como buscando siempre un aire que se resistía a bajar a sus pulmones. Le haría un favor si prolongaba su sueño eternamente, evitándole los terrores y las penalidades de los días venideros, ya que se sumergiría en un sueño más tranquilo cuando aún mantenía en su corazón una pequeña ilusión de que era libre y aún acariciando una leve esperanza de que cruzarían la frontera. ¿Qué frontera? Por allí debía estar en alguna parte enfrente a ellos, o quizá ya a sus espaldas, sin que nadie en este mundo supiera señalarla, porque la tierra vacía de Tigdabra no había sido capaz de aceptar una simple presencia humana, menos aún aceptaría la imposición de una frontera. Ella era la propia frontera, frontera entre países, entre regiones e incluso entre la vida y la muerte. Ella se imponía como frontera a los hombres y Gazel comprendió que, en cierto modo, amaba la tierra vacía y amaba el hecho de encontrarse allí por su propia voluntad y ser tal vez el primer ser humano desde el comienzo de los siglos que podía experimentar con plena conciencia lo que significaba desafiar al desierto de los desiertos. Me siento capaz de vencerte, fue lo último que murmuró antes de quedar profundamente dormido. Me siento capaz de vencerte y acabar de una vez con tu leyenda. Pero ya dormido, una voz repitió en su cerebro machaconamente: huye de Tigdabra, hasta que de entre las sombras nació la figura de Laila, que le acarició la frente, le dio de beber agua fresca del pozo más profundo y cantó a su oído como cantara aquella noche en el Akhal de los solteros, cuando trazó sobre su mano extraños signos que solo los de su propio pueblo sabían interpretar. Laila, Laila. Laila se detuvo en su tarea de moler el mijo y alzó los inmensos ojos oscuros hacia el arrugado rostro de Suilem, que señaló la cumbre del farallón que dominaba el Vuelta. Soldados, fue todo lo que dijo. Eran soldados en efecto, y descendían sobre todos los puntos con las armas listas como si se dispusieran a atacar un peligroso enclave enemigo en lugar de un mísero campamento nómada ocupado únicamente por mujeres, ancianos y niños. Le bastó una ojeada para comprender la situación y cuando se volvió al negro con su voz no admitía réplica. Escóndete, ordenó. Tu amo necesitará saber lo que ha ocurrido. El viejo dudó un instante, pero obedeció enseguida. Se deslizó entre las jaimas y sheribas y desapareció como tragado por un cañaveral de la diminuta laguna. Laila llamó después a los hijos de su esposo y a las mujeres y sirvientes. Tomó a su pequeño en brazos y aguardó altiva y firme a que el hombre que parecía comandar el grupo de los soldados se plantara ante ella. ¿Qué buscas en mi campamento?, inquirió, aunque de sobra lo sabía. A Gazel Sayá, ¿lo conoces? Es mi esposo, pero no está aquí. El sargento Malik contempló a su gusto a la hembra, hermosa y altiva, desafiante, sin velos que le cubrieran el rostro, ni pesados mantos que ocultaran sus brazos, el nacimiento de sus pechos o sus fuertes piernas. Hacía años desde que llegara al ejército que no había tenido tan cerca a una mujer semejante, y tuvo que hacer un gran esfuerzo para olvidar su pensamiento y replicar sonriendo levemente: ya sé que no está aquí, está muy lejos, en Tigdabra. Ella experimentó un estremecimiento al oír el nombre tan temido, pero logró disimularlo. Nadie debía decir jamás que en una ocasión vio a un targuí sentir miedo. Si sabes dónde está, ¿a qué has venido? A protegerte. Tendréis que venir conmigo, porque tu marido se ha convertido en un peligroso criminal y las autoridades temen que la muchedumbre indignada te ataque. Laila estuvo a punto de soltar una carcajada ante la desfachatez del individuo y señaló con un amplio gesto a su alrededor. ¿Muchedumbre? ¿Qué muchedumbre? Aquí no hay ni un alma en 2 días de marcha en todas direcciones. Malik el Haideri dejó escapar una sonrisa de conejo, feliz y divertido por primera vez en mucho tiempo.
Las noticias vuelan en el desierto, dijo. Tú lo sabes. Pronto acudirán y debemos evitar incidentes que podrían originar una guerra entre tribus. Vendréis conmigo, y si nos negamos, vendréis igualmente por la fuerza. Recorrió con la vista a los presentes. ¿Están todos aquí? Ante la muda afirmación hizo un gesto con el brazo. Bien, en marcha entonces. Laila señaló a su alrededor. Tenemos que levantar el campamento. El campamento seguirá aquí. Mis hombres se quedarán esperando a tu marido. Por primera vez Laila pareció perder la calma y su voz se alteró levemente con un dejo de súplica. Pero es todo lo que tenemos. Malik rió despectivo. No es mucho, desde luego, pero a donde vais ni siquiera eso necesitaréis. Hizo una pausa. Comprende que no puedo andar por el desierto cargando mantas, alfombras y cacharros como un majarrero. Hizo una seña a uno de sus hombres. Que se pongan en marcha. Ali, quédate aquí con 4 hombres y ya sabéis lo que tienes que hacer si el Targuí aparece. 15 minutos después, Laila se volvía a contemplar por última vez. Allá abajo, en el fondo de la diminuta hondonada, el agua del Huelta, sus jaimas y sheribas, el corral de las cabras y el rincón cerca del cañaveral donde pastaban los camellos. Aquello y un hombre era cuanto había poseído en esta vida, aparte del hijo que llevaba en brazos, y le asaltó el temor de no volver a ver ni a su hogar ni a su esposo. Se volvió a Malik, que se había detenido a su lado. ¿Qué es lo que pretendes realmente de nosotros?, quiso saber Laila. Nunca he visto que se utilice a mujeres, ancianos y niños en los enfrentamientos entre hombres. ¿Tan poca fuerza tiene tu ejército que nos necesita en su ayuda contra Gazel? Él tiene a alguien que nosotros queremos, fue la respuesta. Ahora tenemos algo que él quiere. Utilizamos sus métodos y gracias puede dar porque no hemos degollado a nadie mientras duerme. Le ofreceremos un canje, un hombre por toda una familia. Si ese hombre era su huésped, no puede aceptar. Nuestra ley lo prohíbe. Vuestra ley ya no existe. Malik el-Haideri había tomado asiento sobre una piedra, encendiendo un cigarrillo mientras la columna de soldados y cautivos iniciaba el descenso de la colina rocosa, en procura de la planicie en que aguardaban los vehículos. Vuestra ley, hecha por los Tuareg para conveniencia y uso exclusivo de los Tuareg, no tiene validez frente a las naciones o leyes internacionales. Lanzó una columna de humo a la cara de la mujer. Tu marido no ha querido comprenderlo por las buenas y ahora vamos a tener que explicárselo por las malas. No se puede hacer lo que él ha hecho amparándose en su tradición. No se puede hacer lo que él ha hecho amparándose en que su tradición se lo permite y el desierto es demasiado grande. Regresará algún día y ese día tendrá que aceptar sus responsabilidades. Si desea ver en libertad a su mujer y sus hijos, tendrá que entregarse para que se le juzgue. Nunca se entregará, sentenció Laila convencida. En ese caso, hasta la idea de que nunca volverás a ser libre. No respondió. Dirigió una larga mirada al punto del cañaveral en que sabía que el negro Sulaim estaba escondido y luego, como si diera definitivamente la espalda a todo su pasado, giró sobre sí misma e inició el descenso en pos de su familia. Malik el-Haideri concluyó su cigarrillo mientras contemplaba alterado el suave blanco balanceo de las caderas de la mujer. Y por último, arrojando la colilla con gesto de fastidio, siguió sin prisas. Malik el-Haideri concluyó su cigarrillo mientras contemplaba alterado el suave balanceo de las caderas de la mujer. Y por último, arrojó la colilla con gesto de fastidio. La siguió sin prisas. Cuídense, que tengan un lindo día. Hasta la vista, baby.